Bienvenidos y bienvenidas a este coloquio y que hemos titulado Ya es hora de que me creas, de lucha contra la violencia sexual, que organiza Amnistía Internacional con la colaboración del Grupo Local de Villalba. Con este acto, nuestro grupo se suma a los realizados el 25 de noviembre para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quiero avisaros que este acto está organizado en dos partes. La primera es un vídeo que contiene las 4 intervenciones de las invitadas que nos acompañan para tratar sobre este tema y el coloquio que empezamos ahora a continuación con las invitadas que nos acompañan y que paso a presentar. Son 4. Marina Ronchas Martínez, ella es médico especialista en ginecología y es presidenta de la Comisión de la Violencia contra las Mujeres, Menores y Ancianos del Hospital Universitario del Escorial. Bienvenida, Marina. Muchas gracias, encantada de estar aquí. También está con nosotras Marta Fernández Ulloa. Marta es policía y es jefa de la Unidad de Atención y Protección a las Mujeres, Menores y Ancianos y es Policía Municipal de Madrid. Bienvenida, Marta. Muchas gracias, igualmente, encantada de estar aquí. Gracias. Begoña López Anguita. Begoña es magistrada, es titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid y es miembro de la Asociación Juezas y Jueces para la Democracia. Hola, Begoña, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias. Y también, por último, está con nosotros Marta Málaga, que es la coordinadora del equipo de derechos de las mujeres y de las niñas de Amnistía Internacional. Bienvenida, Marta. Hola, ¿qué hay, Beatriz? Muchas gracias. Bueno, pues aquí. Entonces vamos a intentar continuar con dar paso al coloquio. Quería agradeceros para empezar a todas por haber aceptado esta invitación para reflexionar sobre esta pandemia que constituye la violencia sexual en cada uno de vuestros respectivos ámbitos profesionales. En vuestras intervenciones, en el vídeo al que aludía inicialmente, que está colgado en la página de Amnistía Internacional de Madrid, habéis aludido a los protocolos de actuación que se activan en cada uno de vuestros servicios, tanto en el hospital como en la comisaría de policía, como en el juzgado, cuando una mujer que ha sido víctima de violencia sexual decide acudir en busca de ayuda y hacer valer sus derechos. A pesar de los avances que se han realizado y que vosotras señaláis también en este vídeo, todas coincidís en mayor o menor medida en algunos lugares comunes, en algunos obstáculos que se repiten y que sería necesario abordar por parte de las administraciones públicas. Entonces, voy a resumir brevemente esas cuestiones en las que vosotras coincidís para no repetirlas después posteriormente en las preguntas y que sirva un poco para contextualizar este coloquio. Una de las primeras cuestiones que llama la atención sobre la que llamáis la atención, es el peregrinaje que padecen muchas de estas mujeres, tanto por las comisarías, como por los hospitales, como por los juzgados. Un periplo que, según vosotras, como expertas y como profesionales en el tema, debería resolverse, entre otras cosas, o fundamentalmente dotando de más recursos. Tanto a los juzgados especializados, como también ampliando el tratamiento de la violencia que se trata en estos juzgados, la concepción de violencia sexual o violencia sobre las mujeres a un ámbito más amplio, como ampliando los hospitales de referencia. En el caso de Madrid solo contamos con La Paz, por ejemplo, como señalaba Marina, o con más puntos de atención en comisarías, como mencionaba Marta, con el centro de crisis 24 horas que en Madrid se ha abierto en 2019. O sea, más recursos que permitieran reducir los tiempos de espera y brindar la atención adecuada a estas mujeres. En segundo lugar, otra de las cuestiones en las que coincidís en vuestras intervenciones es por la necesidad de apostar por una formación sólida y continuada desde una perspectiva de género a los profesionales y a las profesionales que están en cada uno de vuestros servicios y que permitiría acompañar y dar una respuesta adecuada a las mujeres que acuden. Cuando habláis de respuesta adecuada, os referís, en el caso, por ejemplo, de Begoña, aludía a la necesidad de no reproducir los estereotipos de género y los prejuicios que a menudo lastran a estas mujeres, que las revictimizan,
que las hacen sentirse en muchos casos como si ellas fueran las culpables, a menudo, que las obligan a repetir una y otra vez el relato, o que las disuaden de continuar en su decisión de denunciar y de llevar adelante este derecho, ¿no?, que las asiste. En tercer lugar, también hacéis alusión o coincidís en la necesidad de hacer campañas de sensibilización, de la importancia de hacer campañas de sensibilización social desde una perspectiva de género y desde los derechos humanos, lo mencionaba Marta Málaga, que ayuden a desnaturalizar de alguna manera y a hacer visible la violencia sexual que se vive, por ejemplo, en el ámbito de la pareja y que todavía tenemos mucho que avanzar en esa situación, ¿no?, para hacer visible y para empoderar a las mujeres sobre los derechos que las asisten y para no considerarlo como algo normal, como algo natural. Y en último lugar, también aludís cada una de vosotras en vuestro ámbito profesional a la necesidad de contar con un solo protocolo de actuación común, tanto en las comunidades autónomas, en cada uno de vuestros servicios, o sea, un solo protocolo para todas las comunidades autónomas. Dato fundamental que se pone sobre la mesa, que vosotras ponéis sobre la mesa, es la necesidad de poner a la mujer en el centro de las actuaciones, de garantizar su derecho tanto a la atención médica en primer lugar y psicológica, como a su derecho a la justicia y a la reparación. Entonces, a partir de aquí, os voy a trasladar una serie de preguntas que nos están llegando a través del chat y que hemos recopilado también en la semana anterior mientras hemos puesto el vídeo a circular, ¿no? Entonces, vamos a ver, voy a empezar por bueno, tanto para Marta Fernández como para Begoña. Hay un compañero de Madrid, Rafael Suárez, y también otro compañero, Carmelo de Madrid, que nos hablan sobre las cuestiones de las denuncias falsas y de las estadísticas. Es decir, en vuestra experiencia, hay un lugar común que se ha venido difundiendo sobre el tema de las denuncias falsas, sobre el porcentaje de denuncias falsas que llegan tanto a las comisarías como a los juzgados, de mujeres que dicen que han sido víctimas de violencia sexual. Es un argumento que están esgrimiendo además algunos partidos en los últimos tiempos, partidos de ultraderecha, y que de alguna manera sirve un poco para, crea un caldo de cultivo que probablemente no responde a la realidad. Entonces, algunos compañeros nos preguntan hasta qué punto esto es cierto o no en vuestra experiencia y cuáles son las estadísticas en estos casos. Pues si os parece, por ejemplo, Begoña y después Marta. Bien, bueno, el tema de las denuncias falsas es recurrente en este ámbito, tanto en el de la violencia sexual como en el de la violencia de género. Yo, por mi experiencia, debo decir que prácticamente no me he encontrado con denuncias falsas. Es verdad que cuando una mujer denuncia, nosotros lo que hacemos, y es imprescindible, tenemos que abrir el procedimiento, se le escucha. Debo decir, en cuanto a las estadísticas, yo personalmente denuncias falsas nunca, si fuera una denuncia falsa, habría que librar testimonio por un delito de denuncia falsa. Yo debo decir que en esta materia no he abierto ninguno. Sí he tenido sobreseimientos, es decir, archivos, pero esos archivos no significan que los hechos no hayan ocurrido, significa que no se han podido acreditar esos hechos. Entonces tenemos muchos más casos de archivos porque al final no se han podido acreditar los hechos y nos quedamos frustradas frente a esa denuncia que se interpone que supuestos evidentemente denuncia falsa. Denuncia falsa como tal, yo en mi carrera, y debo decir que bueno, llevo 20 años como jueza, no he tenido denuncias falsas en materia de agresión sexual. El hecho de que en algún momento pudiera existir alguna denuncia falsa que tiene carácter mínimo no desvirtúa el propio delito ni la propia existencia de la regulación de este tipo de delitos, en absoluto. Y al contrario, si hubiera alguna denuncia falsa, evidentemente hay que atacar esa denuncia falsa.
pero creo que se confunden términos. Hay veces, ya digo, hay muchos sobreseimientos, pero precisamente porque no llegamos, por lo contrario, se nos quedan muchísimas conductas sin llegar hasta el final, sin llegar a juicio y mucho más sin condena, porque no podemos alcanzar la determinación de esos hechos, no porque los hechos sean falsos. Marta, en el caso de las mujeres que llegan a comisaría, ¿cómo se percibe, o tú desde tu servicio, como persona que atiende, como policía que atiende a estas mujeres, cuál es tu percepción respecto a este lugar común que están ocupando, que se ocupa en el tema de las denuncias falsas últimamente? A ver, yo tengo que aclarar que nosotros como Policía Municipal atendemos la intervención en la emergencia, en el hecho que haya ocurrido a cualquier mujer, pero que tanto la toma de denuncia como la investigación posterior en Madrid lo va a llevar un grupo de manera exclusiva, un grupo especializado dentro del Cuerpo Nacional de Policía. Nosotros, en cuanto a denuncias falsas, y coincido con Begoña, bueno, las estadísticas y sobre todo referido a violencia de género en el ámbito de la pareja, dicen que es un 0,1 de todas las denuncias practicadas. Para que haya una denuncia falsa, como lo ha dicho Begoña, tiene que haber dolo o intencionalidad, y hasta ahora no ha habido luego un proceso penal respecto a esa falsedad de lo denunciado, y es justo al contrario. Aquí la presunción de inocencia es un valor fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, y es justo al contrario. En la mayoría de las veces van a quedar muchos procesos archivados o sobreseídos porque no hay pruebas, y si no hay pruebas que acrediten la autoría del hecho o el hecho en sí mismo, pues se va a archivar, no porque no haya ocurrido, y quizás esa sea la confusión. Nosotros como policías vamos a atender a la víctima en el mismo momento en el que haya ocurrido el hecho, la vamos a trasladar, porque el protocolo en Madrid es así, primeramente a la comisaría especializada en la investigación de esos delitos, y se la va a escuchar y se va a tomar de manera objetiva su relato. Y luego, posteriormente, y en base a ese relato, se hará la investigación que se tenga que hacer. De parte de Carmen Cuesta, para la doctora Ronchas, pregunta que si la mayoría de los ginecólogos o ginecólogas crees que tienen sensibilidad para atender a la mujer tras una violación y que no se sienta mal. ¿Cómo se garantiza o cómo hacéis? Sí, yo, vamos, no puedo hablar por todos los ginecólogos de Madrid o de España, pero en general sí que la gente se está sensibilizado, y además cada vez hay más, pues con las comisiones que hay en los hospitales de violencia, se hacen cursos, se hacen sesiones para intentar sensibilizar a los ginecólogos, y ya no solo a los ginecólogos, a toda el personal que puede estar involucrado en la atención de estas pacientes, ya sean personas de admisión, celadores, incluso médicos residentes. Sí que se está haciendo se está incidiendo en esa sensibilización, y en general yo siempre he visto una actuación correcta por parte de los compañeros. María Eulalia pregunta qué actuaciones y medidas se incluyen en el protocolo para generar un clima de confianza y de seguridad entre el profesional y la víctima, en el sentido de, sobre todo, evitar un sentimiento de culpa. Esta cuestión de la revictimización que hemos hablado, o que habéis aludido en los vídeos. En el caso de Begoña, me parece que quizás esa pregunta puede ir para ti. Bueno, nosotros en el Estatuto de la Víctima se hace una referencia expresa de las medidas en relación a todas las víctimas, pero realmente en los juzgados no hay un protocolo específico de atención a las víctimas de violencia sexual. Nosotros, que en mi juzgado, en los juzgados de violencia sobre la mujer están más preparados, sobre todo los de carácter exclusivo, como pueden ser los de Madrid, están más preparados para evitar cualquier tipo de confrontación visual. Tenemos una formación específica y estamos más sensibilizados con esta materia, pero en cualquier otro juzgado, pero independientemente de que en relación con lo que es la tramitación y la declaración, no hay un protocolo concreto. Nosotros no tenemos un protocolo de actuación distinto en el caso de la violencia sexual que con el resto de delitos.
Ujú, ujú. Carmelo de Madrid pregunta que si ha habido un aumento de casos de denuncia en los últimos años y se interesa también por el tipo de personas que denuncian. Por ejemplo, si ha habido si hay más denuncias de menores. En el caso, recuerdo en el audio, en el vídeo, Marina hablaba de que eran sobre todo jóvenes las que acudían al hospital entre 16 y 25 años. Carmelo pregunta si hay muchas denuncias de menores y también si hay denuncias de mujeres que procedan del mundo de la prostitución o si hay más denuncias o si hay muchas denuncias también de mujeres que procedan de ámbitos rurales y no solo urbanos. Figurada la legislación y que también es la que se transmite de que lo primero que tiene que hacer la mujer es denunciar. Creo que eso a veces supone que la mujer se tiene que enfrentar a un procedimiento a lo mejor para el que no está preparada. Sería necesario, y creo que es imprescindible, y sobre todo en los delitos de violencia sexual, que son de carácter semipúblico y que exigen, y en la reforma también, está mirando el anteproyecto de ley orgánica, y en la reforma igualmente exigen que haya se dice, solo se procederá por este tipo de delitos con denuncia previa de la perjudicada. Es verdad y en eso lo ha referido Marta y tiene toda la razón, son delitos que pueden quedar a la disposición de la víctima el decidir que quiere o no quiere que se tramite. Y también es verdad que es imprescindible la recogida de vestigios, la exploración por parte de el hospital, pero sobre todo por parte del médico forense o la médico forense. Con la redacción que hay actualmente hace que muchos juzgados o que algunos juzgados en algunas localidades exija la denuncia antes de ir a la exploración médica, exija ir a interponer la denuncia a una comisaría. Eso es una barbaridad. Entre otras cosas porque además como la denuncia es es el primer elemento más cercano y su declaración es la más cercana y en un estado de shock y en muchos casos es el único elemento probatorio o uno de los pocos que va a haber en el procedimiento, en el juicio oral, esa denuncia inicial sin estar en una situación psicológica adecuada para prestarla va a generar contradicciones con la declaración que va a hacer posteriormente en el juzgado, porque va a ser primero denuncia policial, luego declaración en el juzgado de instrucción o en el juzgado de violencia sobre la mujer y posteriormente ya el juicio, con suerte, ya solo la única declaración que va a prestar es en el acto de la vista. Creo que eso es un inconveniente en todo este tipo de delitos. Y una solución podría ser que se pudieran abrir las diligencias previas, como se hacen en muchos juzgados, pero de forma legal, porque no es lo que establece el Código Penal, se pudieran incoar las diligencias previas sin necesidad de la denuncia de la víctima. Es imprescindible para que el médico forense actúe que se incoen las diligencias previas. El médico forense no va a poder ir si no hay unas diligencias previas abiertas. Entonces, igual con la comunicación del hospital, como se hace en muchos partidos judiciales, yo estuve trabajando en Alcalá de Henares, con la comunicación del hospital se abren diligencias previas y se manda al médico forense para hacer la exploración, pero eso sin necesidad de la denuncia. Pero eso no siempre se hace, ni en todos los juzgados, porque la ley lo que previene y lo que establece es la solución contraria. Entonces, creo que sería importante que se abrieran las diligencias previas y que luego la continuación dependiera de la postura de la víctima. Y ahí ya sí que podría hacer una denuncia, porque algo que es importante y creo que poco a poco vamos avanzando es en la idea, en cuanto a los estereotipos y demás, es en la idea de que no necesariamente, que no da credibilidad ni verosimilitud a la víctima el interponer la denuncia inmediatamente. Al contrario, en este tipo de delitos es conveniente dar un margen para que la víctima pueda enfrentarse a todo el procedimiento penal de una forma satisfactoria. Pero eso es contraproducente con la idea de que solo queremos la denuncia en el primer momento. Es algo que sí que debería modificarse porque es un gran inconveniente en este tipo de delitos. Pregunta de Ander de Barcelona, creo que dice, si alguien lleva a un niño maltratado a urgencias, los médicos se dan cuenta enseguida del motivo de sus heridas. Sin embargo, no pasa lo mismo cuando una mujer ha sufrido violencia sexual. Hay que denunciar de todas formas. Yo creo que esta es un poco para Marina y también un poco para Begoña.
Es lo que explicábamos un poco en el vídeo. Obviamente cuando vive una mujer que ha sufrido una violencia sexual, que nos lo está contando, nosotros lo que tenemos que hacer es explicarle las opciones que tiene y la opción que tenemos de explicar al forense para todo lo que comentaba Begoña, ¿no? Para que tenga toda esa posibilidad posterior de denuncia. Entonces, en cuanto eso ocurre, nosotros nos ponemos en contacto, en nuestro caso, con el forense, o sea, con el juzgado y viene el forense al hospital. Pero aparte, si por lo que fuese la mujer nos dijese que ya no quería denunciar, nosotros siempre que alguien nos comunica un tipo de agresión de este tipo, lo que hacemos es un parte de lesiones, que eso va directamente al juez. Pero claro, es lo que dice Begoña, que al final todo esto va a depender de que esta mujer quiera o no denunciar y que ese sea su deseo. Nosotros no podemos denunciar por ella, salvo que sean menores, que eso ya es otro tema. Carmen pregunta para Marta Fernández, dices, ¿crees que las nuevas generaciones de policías están más sensibles a este tema y más preparados? ¿Se nota que haya más mujeres policías? ¿Hay formación específica sobre cómo hay que preguntar a una mujer que acude a denunciar una violación a vuestra comisaría o a comisaría? A ver, yo creo que sí, que las nuevas generaciones son mejores que las anteriores y que vienen mejor formados de base, de origen, antes de formar parte por acceso libre en cualquiera de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y luego, aparte, en la formación que reciben cuando están en prácticas, y menos mal, ya hace unos años atrás, quizá debiera haberse hecho antes, pero más vale tarde que nunca. Ahí se ha incluido dentro de la formación curricular la perspectiva de género, para ver las cosas también con otra mirada, y módulos específicos de asistencia a la víctima, quizás en un sentido demasiado amplio en cuanto a lo que es una víctima y cómo asistirla, y luego dentro de todo ese módulo pues se podría ampliar, por supuesto que sí, el tiempo que se le dedica a qué tipo de víctima nos vamos a encontrar o cuál va a ser las situaciones más comunes en función a qué situación traumática o violenta se haya enfrentado. Eso en el básico. Cuando ya te incorporas a tu puesto de trabajo como policía, además siempre tienes la posibilidad de seguir profundizando y especializándote en materias de investigación, ya un poco a voluntad de lo que hacia dónde quiere orientar ese policía su carrera profesional, porque el ámbito es muy amplio. Eso en cuanto a la formación que reciben nuestros policías, que yo creo que desde luego ahora es mejor que antes. ¿Tenemos margen de mejora? Pues por supuesto, todo es mejorable, pero creo que es mejor ahora que antes. Y en cuanto a qué tipo de preguntas, pues lo primero es escucharla, sin hacer ninguna pregunta, y dejar que sea ella la que cuente y sin interrumpir y con las pausas y tiempos necesarios, lo que haga falta. Es que además eso forma parte de lo que es asistir a una persona, y las preguntas que realice los policías siempre tienen que ir encaminados a datos objetivos que aporten información sobre el esclarecimiento de los hechos. A mí como policía no me interesa saber ni cómo iba vestida, ni cómo iba pintada, ni si había bebido más copas o menos copas. Me interesa saber dónde ha ocurrido, a qué hora ha ocurrido, qué camino has seguido, por dónde te atacó, si por delante, si por detrás, le viste huir, en qué dirección, cómo era, complexión, todo tendente a dónde se han producido los hechos para poder hacer una buena inspección ocular, qué detalles consigues recordar sobre tu agresor para poder hacer una identificación del agresor y poder practicar una detención por ser presunto autor de un delito. Son siempre preguntas objetivas. Si ha podido haber algún testigo, si recuerda si había alguna cámara de algún comercio, algo que me ayude a investigar el hecho, que es de lo que se trata, de esclarecimiento del hecho. Marisa de Madrid pregunta para Begoña. Dice, en la legislación actual existe un matiz culpabilizador hacia la víctima en la medida en que tiene que demostrar que no ha consentido. ¿Crees que es importante incluir la definición de consentimiento en la legislación? ¿Y por qué? Y yo pondría en relación a esta pregunta esto que señalabas en el vídeo, Begoña, el proyecto de reforma del Código Penal en delitos contra la libertad sexual,
y todo el tema de la intimidación. O sea, no sé si puedes poner en relación ambas cuestiones. Bien, a mí me gustaría dejar claro que la legislación actual es necesario. O sea, el no consentimiento siempre constituye delito contra la libertad sexual. El hecho de que ahora en la reforma se puede decir que es necesario, se exija que es un consentimiento expreso, explícito, yo creo que al final, como en esta materia, como en todo tipo de delito, va a ser una cuestión de prueba. No creo que sea, desde mi punto de vista, no es tan trascendental. Y también lo dije antes, que creo que es importante en este tipo de delitos y en todos tener en cuenta que estamos en un Estado de Derecho y que en este delito, como en todos los demás, es necesario acreditar los hechos y probarlos. Que ese procedimiento tiene que ser en un entorno favorable, que tiene que ser con la práctica que hemos dicho de actuaciones encaminadas a poder conseguir una declaración más adecuada por parte de la víctima, por supuesto. Pero creo que no puede decaer el grado de garantías, porque entonces sí que perderíamos esta batalla. No puede decaer. Entonces, el hecho de que aparezca en el Código Penal que se exige ese consentimiento expreso, es que ese consentimiento expreso también se está exigiendo, no aparece expresamente, pero quiero decir que yo no veo tanta diferencia a la hora de poder juzgar o acreditar un hecho como constitutivo de un delito contra la libertad sexual. Y en relación con la otra pregunta, yo realmente, bueno, en cuanto a la reforma, también es verdad que está en anteproyecto, no sé cómo concluirá, había también una reforma en proyecto de una comisión anterior. El hecho de que ahora se denomine todo como agresión sexual, a mí me parece que tiene un carácter puede tener un carácter puramente terminológico. Una agresión sexual, creo que todas debemos estar de acuerdo en que no puede tener el mismo castigo cuando es un acto contra la libertad sexual en el que hay violencia o intimidación a cuando no lo hay. Entonces, aunque lo llamemos agresión sexual, habrá una graduación de penas según que haya sido con violencia e intimidación o no. Creo que es importante, lo que sí es importante es dotar de contenido a qué se entiende por esa intimidación. Es verdad, y como ya sabemos, ya ha sido objeto de, gracias a la presión que ha habido social, hay un cambio en la jurisprudencia, se venía aplicando y ya lo padecimos en la sentencia de la Manada, el hecho de considerar y admitir o exigir el mismo tipo de intimidación directa en un delito contra el patrimonio que en un delito contra la libertad sexual. Sí que me parece importante que se regule en los tipos penales qué es lo que se considera como intimidación ambiental y que se parta del hecho de que cuando una agresión sexual es cometida por dos o más personas, ahí ya sí que existe un supuesto de intimidación ambiental que da lugar a la agravación del tipo penal. Eso sí que me parece algo importante. El hecho del consentimiento es que en la actualidad no hay ningún delito. Todos los delitos contra la libertad sexual exigen que son sin el consentimiento de la víctima. Entonces, el hecho de que se exija expresamente va a ser posteriormente un elemento probatorio. El que se exija expresamente en ningún caso va a interpretarse como que se presuma el consentimiento expreso. El no consentimiento expreso. El no consentimiento. Porque esa presunción es contraria a nuestro Estado de Derecho. Y creo que debe ser así, ¿eh? Creo que no puede ser de otra manera. No creería en un derecho penal que no fuera así. Entonces, en tal caso, se insiste en esta siguiente pregunta, dice, nuestras leyes actuales dejan claro que el sexo sin consentimiento es violación. ¿Cómo se dictaminan los casos en los que la víctima se quedó paralizada o no dijo no claramente, como lo que pasó en el caso de la Manada, que ha sido tan mediático, ¿no? Es que si no hay consentimiento, claro que es actualmente un delito contra la libertad sexual. Si se queda, pero vuelvo ahí a señalar lo mismo, que se exige de una manera o esté regulado de una manera o esté regulado de otra en el Código Penal,
es necesario una acreditación, una prueba. Si la víctima lo que dice es que se quedó parada por una situación de shock, eso da lugar a un delito contra la libertad sexual. Y habrá que ver en qué situación y habrá que acreditar ese hecho. Pero ese hecho va a haber que acreditarlo en todo caso. Para Marina Ronchas, dice Rosalía, tras la exploración inicial urgente, se hace después un seguimiento en consulta de esa persona que ha ido a ser objeto de atención, que es objeto de esta agresión. Sí, eso siempre. Nosotros cuando exploramos a la paciente, a la víctima, siempre se hace... Nosotros somos los que hacemos todas las pruebas que el médico forense nos indica, pero aparte hacemos pruebas para nosotros, detección de enfermedades de transmisión sexual, de pruebas de embarazo, de un montón de cosas. Entonces, eso nunca tenemos los resultados de forma inmediata. Además, se pueden instaurar tratamientos para el VIH, profilácticos para que pues, si ha habido algún contacto de riesgo, pues evitar que pueda ser infectada. Entonces, todos esos tratamientos, por ejemplo, el VIH lo controlan desde la consulta de medicina interna en nuestro caso. Nosotros las citamos en la consulta de ginecología, pues tanto para valorar si puede existir un embarazo, si puede haber una enfermedad de transmisión sexual, aunque la hayamos intentado tratar de forma profiláctica. Y luego siempre también hacemos una consulta con los psiquiatras y con la trabajadora social y también poniéndonos en contacto con atención primaria, que al final es quien va a estar en seguimiento más a posterior con esta paciente. Otra pregunta que tiene que ver con el protocolo de actuación y con los tiempos que transcurren entre los hechos y el juicio y cómo esto afecta al curso de la denuncia en tu experiencia. Bueno, la realidad es que desde que se producen se producen los hechos, hemos visto que tiene que haber denuncia en la actualidad, tiene que haber denuncia si hay asistencia médica. Puede ocurrir que alguien denuncie y no ha tenido que ir al hospital, denuncia al cabo del tiempo cuando ya está preparada, pero ahí ya estamos en lo mismo que hemos dicho antes. Un elemento fundamental que es la exploración médica, carecemos de ella como el dato objetivo, en parte es un elemento indiciario y que nos da nos permite dotar de una mayor credibilidad y de acreditar los hechos de carácter probatorio, que puede ser la exploración médica, no la tendríamos. Se puede denunciar, hemos visto, en cualquier momento, pero si es como consecuencia de una situación, de una actuación de urgencia, ya hemos dicho que tendrían que denunciar en ese primer momento. El procedimiento, bueno, pues el procedimiento es largo. El procedimiento es largo porque los juzgados pues estamos atascados y estos procedimientos no tienen no tienen una tramitación especialmente compleja, pero hay ocasiones en las que precisamente creo que uno de los elementos que tendríamos que tener en cuenta en este tipo de delitos y que debería formar parte de nuestra sensibilidad y nuestra sensibilización es hacer una instrucción completa. No se puede ir a juicio solo con la declaración de la víctima y la declaración del investigado. Y si lo que queremos es una instrucción completa, de puede haber testigos, de pedir cámaras, de actuaciones que refuercen esa declaración de la víctima, lo que va a hacer es alargarlo en el tiempo. Y es verdad que durante todo ese tiempo, para la víctima, el hecho de que esté abierto el procedimiento y que esté pendiente de un juicio es muy traumático. Pero a veces puede pasar mucho tiempo y eso es una gran carencia que tenemos nosotros. En los juzgados no damos una respuesta rápida. Es verdad. Lo que pasa es que también, si diéramos una respuesta rápida, lo que pasa es que muchas veces las dilaciones no son como consecuencia de instruir, sino son consecuencia del mal funcionamiento de los juzgados. Pero si diéramos una respuesta rápida, la verdad es que la víctima se sentiría más reparada o reduciríamos la revictimización, pero siempre que no sea a costa de no hacer una buena instrucción de la causa. Entonces ahí es un poco contradictorio. Ya. Otra persona nos manda una pregunta para Marta
Fernández nos dice, con las nuevas unidades especializadas, el centro de crisis que se ha abierto en 2019, del que hablabas en el vídeo, ¿notáis que ha aumentado la proporción de denuncias? ¿Ha habido alguna de las mujeres atendidas este año que conocieran este centro? ¿Crees que sería necesario realizar más campañas de información en este sentido? Bueno, también es verdad que este año ha sido un poco raro, el 2020, con todo lo de la pandemia, y que esto ha dejado paralizado probablemente alguna de estas iniciativas, pero explícanos un poquito más cuál es la incidencia que habéis detectado vosotros desde que el centro de crisis de 24 horas está abierto. A ver, el centro de crisis se abrió a finales del 2019, a finales estoy hablando de diciembre, casi antes de las Navidades, y rápidamente llegó la pandemia. Cuando hablamos de centro de crisis, es un centro asistencial, no es un centro policial. Es un centro nuevo que se ha abierto dentro de la red de recursos asistenciales para las mujeres víctimas de distintas violencias, igual que lo tenemos específico para violencia de género. Es un centro de crisis 24 horas para víctimas de violencia contra la libertad sexual, para mujeres víctimas. No se necesita denuncia porque no es una dependencia policial y tienen acceso a la asistencia gratuita. Esa asistencia es un equipo multidisciplinar por trabajadora social, por abogado y por psicóloga, por supuesto. Para poder acceder, es un centro 24 horas, 365 días. Para poder acceder tienes un teléfono gratuito que además creo que es importante que se conozca y como tengo la oportunidad de poder decirlo aquí, pues lo voy a decir. Es el 900-869-4... A ver, lo vuelvo a repetir. 900-869-947. También tienen una línea abierta de WhatsApp que es el 602 22 44 17. Tienen un email centrodecrisis@fundacionaspacia.org y puede ir cualquier víctima de motu propio de forma directa y en cualquier momento, sin necesidad de más, sin denuncia, por supuesto, porque aquí de lo que se trata es de asistir a de informarla, asesorarla y asistirla en la necesidad que tenga en el momento en que la tenga. ¿Qué deberíamos de hacer ahora desde que está ese centro abierto? Pues quizás coordinarnos con el grupo especializado de investigación de delitos contra la libertad sexual y cruzar ese número de datos. ¿Cuántas mujeres se han atendido en el centro de crisis? ¿Cuántas denuncias ha habido? ¿Por qué? Y esto es una suposición. Imaginemos que ha habido mucho más atenciones a mujeres víctimas que denuncias practicadas. Pues hay un volumen muy importante de hechos que se han quedado por el camino y de autores de esos hechos que quedan impunes. Y ahora, ¿cómo solucionar este problema y conseguir una mayor eficacia, respetando, por supuesto, el derecho de autodeterminación de la mujer a contar o a denunciar los hechos? Pues bueno, ahí es donde entre todas y todos tendremos que ver de qué manera mejoramos la situación si los datos arrojaran esa tendencia, que ya digo que es una suposición, pero que sería un buen inicio, comparar a cuántas mujeres se ha atendido como víctimas y comparar el número de denuncias recogidas en el grupo especializado del Cuerpo Nacional de Policía y pensar. Y ponerse a trabajar, ¿no? Eso es. Me gustaría hacer un balance de los avances que hemos hecho y no sé si hay retrocesos, ojalá que no, pero de los avances y de los retrocesos que se han hecho, que se han producido en los últimos años en la lucha contra la violencia sexual en España. Empezamos por Marina, según tu percepción, Marina. Yo creo que lo más importante en estos últimos años está siendo la visibilización, la sensibilización de todas las personas que estamos trabajando con las víctimas y la formación. Yo creo que vamos un poco encaminados en ese sentido y creo que eso es lo adecuado, porque si una víctima sabe que puede denunciar, que no es un trámite complicado, que la gente que le va a atender no va a dudar de ella, siempre es mucho más fácil la atención y que denuncie. Y luego creo que en Madrid, en la Comunidad de Madrid, el protocolo que hemos comentado en el vídeo, que está pendiente de aprobarse, va a ser un gran avance para cómo se trata a todas las mujeres víctimas de agresiones sexuales. Creo que de verdad está muy bien hecho y que va a mejorar mucho, mucho tanto el conseguir esas pruebas como que ella no sea revictimizada, vete a denunciar, ven al hospital,
todo ese peregrinaje creo que va a ir muy bien para eso. Perdón, sí, adelante. Te diría que en algunas charlas en las que he estado, pues sí que dicen que hay un aumento de agresiones sexuales, entonces eso sí que es un problema, que probablemente también sea porque hay una mayor visibilización y las mujeres están más dispuestas a denunciar, pero también que haya un aumento real de las agresiones, entonces eso sí que puede suponer un retroceso. Marta. Coincido con Marina en cuanto a que hay una mayor formación y sensibilización, pero todavía estamos lejos de conseguir llegar a los índices que deberíamos de llegar y poder garantizar que cualquier profesional de cualquier institución estuviera debidamente formado para atender a las mujeres víctimas de estos hechos. Lo más positivo, porque yo creo, es que se ha visibilizado, las redes han ayudado mucho, campañas como el Me Too, gente que tiene una cierta, pues vamos a decirlo así, prestigio social por ser conocido, dedicarse a otros ambientes, que hayan dicho a mí esto me ha pasado y que eso haya animado a que las mujeres cuenten lo que les ha pasado, creo que es un avance. Situaciones complejas como desgraciadamente, las distintas manadas que nos ha tocado vivir aquí en España han abierto el debate social y creo que no hay mayor fuerza que la social para conseguir modificar las cosas. Aquí en Madrid, la apertura del centro de crisis y dentro de sus mejores funciones es el acompañamiento que se va a hacer a la víctima, tanto a las entidades sanitarias como a las policías, como en el momento de enfrentarse al proceso judicial y siempre acompañada. Creo que eso es un avance fundamental. ¿Y qué pediría? Que ese protocolo sanitario, que lo he estado siguiendo desde el minuto 1, que por favor salga ya a la luz, porque sí que creo que va a ser el mejor avance y podríamos abrir el año 2021 con esa buenísima noticia, con todo lo malo que está siendo el 2020 por muchas cosas, pues sería lo mejor para abrir el año. Y bueno, a veces me ansio y me gustaría que las cosas se pudieran hacer más rápido, porque creo que las ideas del camino son claras, pero madre mía lo que cuesta dar los pasitos, ese es lo peor que yo veo, ¿no? Que vamos muy, muy despacio y las mujeres siguen sufriendo mientras tanto. Begoña. Coincido con ellas en cuanto a la visibilización. Ha sido fundamental, creo que desde la sociedad, que se haya salido a la calle y que se haya tratado este tema que siempre estaba oculto y de repente haya entrado tanto en el debate político pero a través, evidentemente, de la fuerza social, porque fue como consecuencia de esa fuerza social y de la implicación, como ha dicho Marta, ¿no? de personas que tienen determinada reclamo en la sociedad o credibilidad en la sociedad, el que cualquier mujer vea que esa situación la ha padecido, la padecen muchas mujeres. De hecho, en la última encuesta que hay de la delegación de gobierno tiene una gran trascendencia el porcentaje de mujeres que manifiestan que en algún momento de su vida han sufrido delitos contra la libertad sexual. Es verdad, como decía antes Marta Málaga, que mientras no haya una estadística, cuando no hay una estadística concreta, hasta que no hay una estadística no se conocen los problemas. Y sin estadística no nos podemos enfrentar a los problemas y realizar políticas, tanto políticas sociales como políticas de política criminal dirigida a ello. Pero creo que se ha empezado vamos en ese camino. Es verdad que es muy lento, porque es lentísimo. En cuanto al tratamiento de las víctimas, sí que se les ha reconocido, por ejemplo, un derecho a la información que es fundamental desde el primer momento, pero se ha reconocido, por ejemplo, en el Estatuto de la Víctima que no tiene partida presupuestaria. Entonces, nos quedamos como un poco, frustramos cualquier avance, se frustra con la falta de medios. Desde el punto de vista de jurídico, judicial, hombre, ha sido importante que esas campañas de sensibilización y de visualización han dado lugar al cambio de la doctrina, al cambio de la jurisprudencia por parte del Tribunal Supremo, que es algo trascendental, a que cada vez vayamos viendo o vayamos tratando este tipo de delitos de una manera específica,
y no como tratamos los instructores y instructoras, los jueces y juezas de instrucción, este tipo de delitos como cualquier otro tipo de delito. Lo que pasa es que es verdad que nos queda todavía muchísimo por andar y es verdad que yo personalmente no puedo garantizar que una mujer que vaya a acudir a un juzgado no se sienta revictimizada en un juzgado. Creo que se va a sentir revictimizada a lo largo de todo el procedimiento. Todavía superarlo. Es muy importante y coincidimos con vosotras desde Amnistía Internacional que el papel de la sensibilización, en la visibilización de todas estas agresiones es fundamental para poder trabajar, para poder tener la materia prima que permita poco a poco a las instituciones, que siempre son lentas y pesadas, dar una respuesta a la sociedad civil. Pero es necesario, en primer lugar, que la sociedad civil esté sensibilizada de estos delitos y que las víctimas, las mujeres que acuden en busca de asistencia, tengan esa asistencia adecuada y se empoderen en lugar de desaparecer en el proceso por este periplo del que estamos hablando y por tantas otras cuestiones. Bueno, desde Amnistía Internacional, ya para cerrar este acto, es en lo que estamos trabajando con este informe de Ya es hora de que me creas, de 2018, y con la campaña actual sobre el consentimiento respecto a la violencia sexual, que están disponibles en nuestra página web. Lamento que se haya caído la conexión de Marta Málaga, la responsable del grupo de mujeres y niñas, de los derechos de las mujeres y niñas de Amnistía Internacional Madrid, a la que me gustaría haber invitado para poder cerrar este acto y explicar un poco más en detalle esta campaña del consentimiento. Pero bueno, en cualquier caso, me parece que ha salido muy, muy bien. Os doy muchas gracias a las 4 por haber estado aquí. No nos han visto las personas que nos están escuchando, pero hemos estado aquí las 4 y ojalá que tengamos un espacio común, a ser posible presencial, para poder seguir proyectando y para poder seguir construyendo respuestas a estas necesidades que son las necesidades más importantes, ¿no?, que tiene ahora la sociedad. Muchas gracias. A ti. Gracias a vosotras. Y a vosotros. Un placer. Gracias. Cuando queráis repetimos. Ya nos veremos. Cuidarse mucho. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta Adiós. luego.